La zona arqueológica de Fuente Álamo es un yacimiento que se encuentra en el suroeste de la provincia de Córdoba, en el término municipal de Puente Genil. Es uno de los grandes yacimientos no solamente de la Bética, de Andalucía, de la antigua Andalucía romana, sino también de todas las villas romanas, en el conjunto de las villas romanas de España, ¿no? No olvidemos que Roma era una cultura de campesinos. Una de las motivaciones de la expansión de Roma fue la búsqueda de nuevas tierras para la enorme superpoblación que afectaba a la península italiana. El concepto del disfrute del campo como un elemento relacionado con el ocio, pero también como un elemento de subsistencia, está directamente relacionado con la propia cultura romana como esencia. Una villa romana es un edificio aislado en el campo que sirve para un doble propósito: residencia de su dueño, del dominus, y también como explotación de las tierras del fundus, que denominaban los romanos, explotación agrícola de esas tierras. Aceite, vino y cereal. La pars urbana, es decir, el sitio donde reside su dueño con su esposa, sus familiares, donde reside a sus allegados y a los huéspedes, y la pars rústica, que es la zona que dedica precisamente a esa explotación agrícola del campo. Estas son las zonas rústicas, la pars rústica, es decir, toda esa zona vinculada a la explotación agrícola. Tenemos un almacén, un granero y distintas habitaciones situadas en batería que servirían bien algunas para guardar las herramientas, otras como lugar donde vive la servidumbre, ¿eh? Entonces ahora, a través de distintas escaleras, se accede a la pars urbana, a la residencia del dominus, de manera que circularía por este pasillo y tendría la oportunidad bien de inspeccionar cómo van las tareas agrícolas y cómo va el almacén, y de aquí bajaría a un gran vestíbulo, que es este que tenemos aquí, y a través de un pasillo a algunas de las habitaciones privadas de la casa. Estos mosaicos, la antigüedad, son en torno a los 1600 años. Nunca deja de ser una emoción extraer y sacar a la luz algo que lleva oculto bajo tierra tantos años. Estamos hablando de, ya os digo, de 1600 años y sacarlos a la luz y saber que ahí hay un corte en la historia y que nosotros volvemos a reencontrarnos con esa historia de hace 1600 años, nunca deja de ser una emoción y una inquietud que se genera por si, bueno, si va a aportarnos nuevos datos. Todas estas habitaciones a lo largo de este pasillo son cubículas, se interpreta como dormitorio, mientras que esta es la habitación para ese doble uso, esa doble función como salón de recepción, en el que el visitante llega por allí, por este pasillo, y se encuentra el dominus sentado allí para recibirlo, siempre en un plano superior, porque el dominus está por encima de la persona que llega aquí, siempre en esa pirámide. Las grandes élites trasladan a sus residencias en el campo en buena medida su labor de representación, y estas residencias, estos grandes palacios rurales, se convierten también en centros administrativos de alguna manera, en centros de representación. Hacen ese papel político, ese papel de autorrepresentación, ese papel incluso si se quiere administrativo, también agropecuario, pero al mismo tiempo de descanso, de disfrute del ocio, de recreación filosófica, de contacto con la naturaleza. Son de alguna forma el último reducto de la cultura clásica en España y el germen de una nueva forma de vida fuertemente rural que estará luego en la base del feudalismo. Nunca sabremos quién fue el propietario o los propietarios de esta villa, pero se supone que tenemos un dominus con gran poder adquisitivo que se permite el lujo de pavimentar toda la villa con mosaicos. El mosaico es un artículo de lujo de la época, lo mismo que las esculturas y lo mismo que la pintura, de manera que tendríamos un dominio con gran poder adquisitivo, ¿no? Hombre, para la economía de la zona es buena, ¿no? Estupendo, estupendo, menean bastante dinero, luego el trabajo que da y luego el turismo que se puede atraer. Hombre, también pues toda la cultura de Puente Genil que estaba perdida se puede recoger.
Estamos trabajando ahora mismo con un taller de empleo porque, bueno, hace falta muchísima gente para movilizar tantos mosaicos. Estamos en distintos módulos de arqueología, de restauración y de museografía. Diego, este es uno de los trozos de los últimos, ¿no?, que habéis sacado. Sí, este es de los últimos fragmentos, pero bueno, esto no es lo normal que nos aparece. Este mosaico, por ejemplo, tiene más de 15 metros. Por el tema de la restauración está fragmentado en 14 piezas. Claro, 14 piezas que luego hay que restituir, hay que casar, enlazar y hacer coincidir perfectamente y restituir las lagunas, en fin, es un puzzle, sí. Tú estás trabajando durante meses y realmente hasta que no llegan las últimas semanas de montaje no estás viendo el resultado definitivo. Este ya es el proceso final, ¿no? Este es el acabado final del mosaico, con los fragmentos, el puzzle, como decíamos, ya montado y reintegrando las zonas de unión. Sí, aquí hay una serie de partes que son teselas pintadas realmente. Hay una diferenciación entre las originales y todo lo que se ha añadido. Estas teselas son reintegraciones, pero de color, sobre un mortero plano que es este. Es que es una preciosidad, es muy bonito, ¿eh? Nos ha quedado mucho, ¿no?, desde el idioma, ¿no?, el castellano, que deriva del latín, nos ha quedado una serie de costumbres que el propio cristianismo adopta, ¿no? Mucha de la liturgia de la religión cristiana viene de época romana, el calendario, no ha quedado una serie de bagaje cultural romano, mucho más que el que nos dejan los árabes, ¿eh? Eso es posiblemente uno de los grandes tópicos, ¿no?, y de confusiones que existen, ¿no? Parece que somos más romanos que árabes, ¿no? Las claves del ser humano están de alguna forma en el pasado. La arqueología es una ciencia histórica por definición, encaminada en último término a reconstruir la vida de quienes nos precedieron en el tiempo a partir de los restos materiales. Y estos restos son los que nos proporcionan esa información directa que nos hace sentir tan poderosos, ¿no? Tener acceso a una lectura directa, inmediata, con los rostros de quienes conformaron este tipo de sitios. Se pasan muchas cosas por la cabeza, cómo vivían, porque bueno, en definitiva muchas veces se nos olvida que esto no es solo materia, esto lo hicieron personas y estas personas tenían sentimientos y tenían sus problemas y tenían exactamente igual que cualquiera de nosotros. Son 36 generaciones en realidad, no son tantas. Muchas veces pensamos que esto está muy lejos en el tiempo. Son 36 generaciones y estas personas que hicieron esto y que habitaron aquí son personas como nosotros, en definitiva.